Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compuhuenui. Le damos la bienvenida aquí a Muley Zungu, el informativo de Walking Town TV. Comenzamos la jornada de este miércoles 28 de octubre, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy. Así que los invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla haciéndonos compañía. Antes de pasar a la primera información, vamos a ir a las efemérides que compartimos cada semana con ustedes de la agencia Tela. De esta semana, la Junta Vecinal del barrio Pilar 1 llevó a cabo una reunión con la comunidad mapuche Huenuleo, donde se informó acerca del relevamiento territorial iniciado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el año 2011. Nuevamente quedó en claro que los terrenos del barrio Pilar 1 y Pilar 2 no están incluidos en el relevamiento realizado en el marco de la Ley Nacional 26.160. Nosotros lo teníamos en claro, pero habían salido declaraciones o audios malintencionados diciendo lo contrario. Así lo denunció Daniel Fuentes, presidente del barrio Pilar 1, quien además criticó la campaña de miedo y mentiras que comenzaron ciertos inescrupulosos que pretenden la enemistad de los vecinos contra los mapuches. Esta reunión fue este lunes, en donde otra vez más, digamos, por si hacía falta, aclaramos que la comunidad vino en realidad a hablar con la comisión de la Junta Vecinal para dejar aclarado que los terrenos, el barrio Pilar 1 y Pilar 2 están fuera de lo que es el territorio mapuche Huenuleo, ¿no? De la comunidad Huenuleo. Digamos esto como si fuera falta, como si haría falta, decía recién, porque nosotros ya lo sabemos. Lo que pasa es que las noticias de las últimas semanas, y más que nada la información tergiversada o malintencionada de alguna gente, digamos, hizo que circularan videos, audios en el barrio, y bueno, más que nada era para aclarar eso, ¿no? Nosotros tuvimos esa reunión y donde quedó labrado en el acta una vez más lo mismo que ya figura hace un montón de años cuando se constituyó la comunidad y cuando el mismo Antonio Huenuleo había aclarado, ¿no? Cuando se vendían los lotes, ¿no? Cuando se compraban los lotes. Bueno, participó integrantes de, bueno, obviamente la comisión vecinal e integrantes de la comunidad Huenuleo, digamos, y junto con el abogado de la misma, ¿no? Lo interesante es que también nos puede llegar a servir a nosotros la última resolución del Estado, porque nosotros estamos empantanados en el reclamo de la titularidad de los terrenos, o sea, falta la inscripción en propiedad, en el registro de la propiedad.
Y tiene que ver con una cuestión judicial que se empantanó, que ya tenemos la constatación desde años atrás, de que vimos acá, que se ha aclarado con mediaciones entre vecinos los límites, por si había algún problema, en su momento el trabajo que le hizo Darío Duch. Y todo ese trabajo, digamos, después de 40 años, te diría, sigue empantanado por esas burocracias judiciales, ¿no? Entonces, nuestra propuesta ahora va a tener que hacer profundizar para que una vez los vecinos del barrio Pilar 1 tengamos los boletos de propiedad. Uh-huh. Mira, nosotros no teníamos dudas, ¿viste? El tema es que hay que aclarar, salir a aclarar parece otra vez, porque nos llegó en el medio un audio de una persona interesada que tiene conflicto con la comunidad, y el audio era dirigido a los vecinos para agitar fantasmas, como que el terreno de los vecinos estaba en riesgo, y en realidad es una mentira que no tiene sustento, y en todo caso el sustento es los intereses que mueven a algunos privados a tratar de volcar a favor suyo el apoyo de un barrio, que nosotros sabemos bien, digamos, nosotros conocemos bien la historia del barrio, la historia de Buenuleo, sabemos quién fue Buenuleo y cómo se dio la venta y la entrega de boletos de compra y venta, y toda la lucha que tiene este barrio, que digamos que ya está demasiado documentada, ¿no? Como para salir a negar algo que, digamos, que es una verdad, ¿no? El tema es que otra vez operaciones mediáticas, también de operaciones de inmobiliaria, ¿no? Porque en todo esto lo que hay que tener en cuenta es que hay sinvergüenzas que aparecieron en los últimos años, que tienen esa, digamos, aparecen como representantes de intereses inmobiliarios, y en realidad ya sabemos por dónde viene el tema, porque tienen muy poco papel, menos documentación que cualquier vecino que ha comprado de buena fe un boleto de compra y venta, un terreno, y entonces, bueno, el interés detrás de esta operación política, inmobiliaria, empresarial, dirá, ya sabemos cuáles son. Entonces nosotros, bueno, otra vez, pero nunca está de más, ¿no?, aclarar que nosotros vivimos acá hace muchos años y nadie va a sacar los terrenos a la gente que vive acá. Bueno, ¿este audio quién lo enviaba? Aparentemente Emilio, que suponemos que es Emilio Friedrich, y llegó a diferentes vecinos. También a la vez quiero desmentir lo que dice Silvia Rodríguez, que era referente de Pilar 2 hace muchos años, y que dice una serie de mentiras que tienen que ver de cómo se ejecutó la tierra, cómo se vendió en forma, digamos, no leyó documentación. Parece que uno le cuesta creer que alguien pueda decir cosas sin fundamento, y lo único que nos queda sospechar es que tras esas afirmaciones se esconden intereses políticos y económicos, ¿no? Este miércoles 28 de octubre se llevó a cabo la apertura del arco sanitizante en el ingreso norte a Bariloche. La estructura fue enviada por el Gobierno Nacional en el marco del programa El Estado en tu Barrio. Está ubicado en la Ruta Nacional 40, junto al retén del barrio Las Chacras. El arco sanitizante permite la desinfección de los transportes de carga que ingresan aquí a la ciudad, con el objetivo de acentuar las medidas sanitarias. En el acto aclararon que no se utilizará en automóviles, sino en los vehículos de carga y de gran porte. El Estado en tu Barrio es un programa nacional que está dividido en 5 regiones en Argentina, y una de las regiones es la Patagonia, a la cual estoy como responsable. El Estado en tu Barrio es muy amplio, tiene, por ejemplo, se pueden realizar postas comunitarios, dispositivos móviles en los diferentes barrios populares para trámites de DNI, y bueno, zoonosis y otras actividades más. Pero estaba pensado en la prepandemia. Resulta que ocurre ahora lo del coronavirus. El Estado Nacional, con buen criterio, el presidente Alberto Fernández dijo: tenemos que estar presentes a pesar de. Bueno, nosotros estamos trabajando con el Estado en tu Barrio en algunos barrios de Bariloche con postas comunitarias que hacen las compañeras de las unidades productivas de la UTEP en informar
reafirmar los conceptos sanitarios por el tema del coronavirus. Y también hacen desinfección en los comedores, merenderos. Pero nosotros nos dijimos, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer en Bariloche? Este programa, digamos, necesariamente para funcionar necesita interactuar, articular con diferentes ministerios nacionales, pero también con los ministerios provinciales y los organismos municipales. No hay otra forma, digamos. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a colocar un arco sanitizante y inmediatamente hablamos con la CNRT, Vialidad Nacional, con el municipio a través de recursos humanos y fiscalización. Inmediatamente nos pusimos a trabajar y en 15 días salió el arco sanitizante. El arco sanitizante se utiliza para transportes de carga únicamente que ingresan a Bariloche para distribución de mercadería. Se utiliza un producto que es el amonio, que es un derivado del amoníaco cuaternario, y hace una descarga a través de sensores, es automático, de 10 litros por cada transporte de carga que atraviesa. Acá lo más importante es que el Estado Nacional está presente y, como dice el presidente Alberto, una Argentina unida. Y siempre tenemos en cuenta, los que estamos en el Estado en tu barrio, que los primeros son los de abajo, son los sectores populares y los barrios más humildes. El intendente Gustavo Genuso participó de la inauguración del arco sanitizante en la entrada norte de Bariloche. El intendente agradeció la gestión del gobierno nacional y valoró el trabajo de los organismos que se encuentran en el puesto caminero de Las Chacras. Esta semana decidimos hacer actos al aire libre. Los que estuvieron el otro día en las viviendas lo saben. Y ahora, para poner a prueba el espíritu patagónico, vinimos acá, que es más viento todavía. No, agradecerte, Luis, agradecerte porque trajiste esta inquietud. A nosotros nos viene muy bien para reforzar este puesto de Las Chacras, que lo montó el Estado municipal, y recibimos la colaboración tanto de la Policía de Río Negro como de algunas otras fuerzas que nos dan una mano para tenerlo a las 24 horas abierto. Y quiero aprovechar, además de agradecerle a Luis y a su gente, ha estado en el Estado en su barrio, que es un gran programa, agradecerle, que no me van a escuchar desde acá, pero alguien se lo va a contar, a la gente que está en el puesto, que está con las cámaras ahí, porque son empleados municipales, encabezado por Cristina Painefil, que se hizo cargo de este puesto, que están 24 horas todos los días tratando de acompañar a los que entran a la ciudad, decirles lo que tienen que hacer, de acompañarnos también en el desarrollo de la apertura turística, trabajando con los turistas que van entrando. Así que a ellos les quiero dar un agradecimiento enorme, porque hay que estar, como ustedes verán, 24 horas acá, en la calle, con el frío, trabajando con la gente. Así que esto que le agregamos ahora, que es el arco sanitizante, nos va a permitir trabajar con los camiones de carga, que son los que no les estábamos dando un tratamiento de sanitización. A partir de este momento eso va a suceder, así que muy agradecido con todos ustedes. Entré con derecho a las palabras, no les agradecí a todos los que están presentes acá, pero legisladores, senadora, todos, concejales, muchísimas gracias por estar. Y bueno, vamos proveyéndonos en esta pandemia que realmente nos tiene mal, que nos va poniendo día a día a prueba, y yo creo que los barilochenses, con ese tesón que tenemos, vamos superando las pruebas, todas las que nos van saliendo, que son siempre difíciles. Así que muchas gracias, Luis y gente. El pasado domingo 25, el tradicional barrio de Bariloche, Las Muticias, cumplió 33 años. En el marco de las celebraciones desde la Junta Vecinal y los vecinos, se están realizando diferentes trabajos para mantener el barrio limpio, ordenado y adornado. Además, se entregaron algunos diplomas y reconocimientos a los vecinos más antiguos. La presidenta de la Junta Vecinal del barrio Las Muticias, Norma Sublín, se refirió a las actividades del aniversario, repasó la historia y la actualidad del barrio y sobre la articulación con juntas vecinales cercanas. Sí, estamos de cumpleaños, el domingo cumplió 33 años nuestro barrio.
Así que estamos con los vecinos. Lo que más le propusimos fue como un regalo al barrio, arreglar las veredas, decorar las cuadras. Y bueno, hubieron vecinos que nos regalaron los diplomas para que lo regalemos a los... Elegimos entre gente que estaba hace muchos años y otros que habían sido integrantes de la Junta en algún momento. No nos alcanzó para todos, pero bueno, el próximo año, si Dios quiere, le vamos a dar a todos. Bueno, entendemos que se tiene que rever o reconfigurar, ¿no?, las actividades pensando que estamos en un contexto de pandemia y eso ha limitado muchas cosas, ¿no? Sí, pero igualmente nosotros, a pesar de eso, hemos seguido trabajando en el barrio como junta vecinal. Hemos trabajado con el tema de vacunación, el tema de la leña, del gas, o sea, siempre hemos estado activos, ¿no? Y bueno, y esto lo fuimos proponiendo desde, no sé si fue abril, mayo, ya le empezamos a proponer a los vecinos por intermedio del Facebook o del grupo de WhatsApp que tenemos con ellos, para que se vayan organizando y ahora en el mes de octubre tengamos el barrio limpio y bueno, con algunos adornitos en la medida que se puede, ¿no? Bueno, 33 años, ¿qué nos pueden decir a modo de resumen, ¿no?, sobre la historia del barrio? Y mira, yo hace que estoy acá 32 años, así que te puedo hablar desde ahí, que cuando vinimos no había muchas casas, eran muy pocas. Y bueno, y nada, los vecinos, la verdad que para mí siempre me llevé bien con ellos, excelentes. El barrio también es un lindo barrio, me encanta, nunca me iría de acá. Así que nada, no sé qué más te podría decir, vos decime. Bueno, ¿con qué otros barrios está lindando el barrio Muticia? Y tenemos Perito Moreno, Seis Manzana, tenemos Las Quintas, que estamos ahí, y después San Seferino. Con ellos estamos igual organizando para arreglar la plaza que está justo en el medio de los barrios que te nombré, así que también ahí estamos en el Facebook, ¿viste? Vamos diciendo lo que necesitamos, queremos poner las cámaras igual, porque todos usamos esa plaza, entonces por eso les propusimos a la presidenta del barrio Las Quintas, por intermedio de un vecino que fue a la plaza y vio que le faltaban hacer algunos arreglos, y lo ideal sería que todos los barrios que estamos alrededor de la plaza de Las Quintas colaboremos, ¿no es cierto? Tanto nosotros como la gente que lleva a los niños ahí, porque lo usamos todos. Así que estamos en eso, no sé cuándo tendremos una reunión, teníamos una reunión el sábado, se suspendió, porque también queremos pedimos una cámara, pero por intermedio del municipio no se puede por ahora. Entonces queremos ver y organizarnos nosotros, a ver cómo podemos, entre todas las juntas, ayudar a poner una cámara. Porque viste que se arregla y se vuelve a romper. Entonces esa es la idea, de tener lindo ese espacio, porque más ahora los chicos la necesitan, viste que es un espacio al aire libre, tiene que estar en buenas condiciones. Norma, si bien el barrio cumplió 33 años el fin de semana pasado, hay una serie de actividades que también ustedes están invitando a los vecinos, ¿no?, a que se vayan sumando, a que también sean parte, ¿no? Sí, nosotros hasta hoy, mira, ahora fui a sacar foto acá en la calle Sobral, porque hay dos vecinas ahí que terminaron de arreglar su calle ayer, así que también fui a sacar fotos, hice un video y tengo que seguir en otras veredas que todavía no estaban terminadas, y queremos hacer un video y desde de arreglo de vereda hasta todo lo que se hizo con la junta vecinal, vamos a alargar un video de más o menos 1:20 en el Facebook, como para que la gente vea lo que hizo la junta, lo que hicieron los vecinos, que es lindo mostrarlo, para que la gente que no se integró este año, el otro año se sume. Porque no se le pide plata, solo se le pide que se arregle las veredas, que arreglen su casa, si se puede pintar o lo que fuere, mantener ordenado el barrio. Pasamos a otra información. Desde la Secretaría de Turismo Local realizaron una evaluación de la reapertura del turismo en Bariloche y la implementación de los protocolos sanitarios establecidos. El secretario de Turismo Municipal, Gastón Burlón, señaló que el balance de esta primera etapa ha sido muy positiva, tanto la encuesta realizada a los turistas como a las de los hoteleros.
se ha ampliado el tema de turismo a Bolsón. Bueno, Dina Huapi con nosotros es casi lo mismo, pero sí se puede ir a Bolsón, en principio en el día, no se puede pernoctar. Después, bueno, hay distintas situaciones. Hemos abierto la oficina de informes turísticos, solo la del centro cívico. Nosotros tenemos 4, pero abrimos solo el centro cívico en principio, por si algún turista necesita evacuar alguna duda, que tenga la posibilidad de poder hacerlo. El balance de esta primera etapa, la verdad que ha sido muy positivo. Tanto la encuesta que se le ha hecho a los turistas como también a los hoteleros pudieron cumplir, la hotelería pudo cumplir correctamente y fácilmente todos los protocolos. Fue de mucha utilidad la capacitación que se les dio. Los pasajeros resaltaron que se habían ido sorprendidos por el cumplimiento de los protocolos tanto en la hotelería como en la gastronomía y en los comercios en general. Así que bueno, muy contentos y esperanzados de poder ampliar la cantidad de gente y los destinos desde cuales pueden venir los turistas. Bueno, Gastón, en esta reapertura del turismo, con la llegada entendemos, gente del Valle, ¿cuántos vinieron finalmente? Mira, hasta el momento van 250 personas aproximadamente. Lo importante de esto es que el objetivo de comenzar y empezar a hacer girar esta rueda está cumplido. La verdad es que no estamos desesperados contando cada uno que venga, sí llevamos un control, pero esto era el objetivo, ¿no? Poder empezar a hacer girar esta rueda que tanto necesita la ciudad. Y que no pase nada con la salud. Hasta ahora todos los que llegaron se volvieron, no pasó nada, ninguno tuvo síntomas, por suerte. Y esto es lo importante, ¿no? Ahora el viernes que viene empiezan a llegar aerolíneas con el primer vuelo, para esenciales únicamente. Esperemos que dentro de poco puedan empezar a venir turistas también. La ciudad necesita poder empezar a trabajar, ¿no? Para esto tenemos que cuidarnos más que nunca. Somos nosotros mismos la única vacuna, eso tenemos que entenderlo. Distanciamiento, lavado de manos y tapaboca nariz, no es tan complicado, ¿no? Lo que nos vienen enseñando hace 6 meses, y si cumplimos estas cosas, entre todos vamos a poder seguir adelante. ¿Está pensado, digamos, abrir el turismo de la ciudad para otros puntos de la provincia, para otros puntos del país? ¿Qué es lo que se puede saber o adelantar, no? Sí, se están haciendo las gestiones. Otro punto de la provincia se está trabajando con provincia para poder ampliar, y otros puntos del país depende de nación, digamos, no depende del municipio. Si fuera por el municipio sería por ahí más fácil, pero hay que hacer muchas gestiones, presentaciones ante nación para poder ser autorizados a que vengan de otros destinos. Estamos en una situación a nivel país complicada, porque hay muchas provincias que están complicadas con el tema del COVID, pero estamos haciendo las gestiones necesarias para poder ampliar desde los lugares donde puedan venir los turistas. Entonces, esta digamos, balance que hacen, ¿está pensado para que en algún momento sea de mayor cantidad, ¿no? La atención al turista? Sí, esa es la idea, poder seguir creciendo en cantidad de turistas y de los lugares donde pueden venir. O sea, nosotros somos conscientes, lo mismo que el privado, porque esto lo estamos trabajando en conjunto con el privado, con la provincia, somos conscientes de que estos 250 pasajeros que vinieron no le mueven la aguja económicamente a la ciudad. O sea, tenemos 31.000 camas habilitadas, imagínate, no existe. Entonces tenemos que de a poco ir empezando a recibir más gente. Por eso nosotros le llamamos reapertura paulatina turística, ¿no? De a poco empezar a ir recibiendo más gente, ir probando que no tenemos problemas, que no, sobre todo en la salud, ¿no? Los problemas que siempre hablamos, que priorizamos, es el tema de salud, pero tenemos que encontrar este famoso equilibrio entre la economía y la salud que se busca. Ahí pasaban las palabras de Gastón Burlón, secretario de Turismo Municipal. Nos vamos a la primera pausa aquí en el informativo, estamos de regreso en breves. Inicio de espacio publicitario. En el mundo hay más de 476 millones de indígenas, provenientes de 90 países. Los pueblos indígenas son los responsables de la conservación de la biodiversidad del planeta, por lo que su rol siempre fue crucial para la humanidad. Sin embargo, el reconocimiento de sus derechos solo empezó a discutirse en la ONU a partir del año 1984,
con la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada en 2007 por los estados, los pueblos indígenas lograron el reconocimiento de sus derechos colectivos como el derecho a la autonomía y libre determinación para determinar libremente su condición política y decidir sobre su desarrollo económico, social y cultural. El derecho a la igualdad y no discriminación para que se implementen mecanismos que prevengan y eliminen todo tipo de discriminación contra ellos. El derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre las medidas que los estados quieran tomar y que afecten a los pueblos indígenas. El derecho a la salud y al ambiente sano, para garantizar su vida y supervivencia. La ONU ha establecido mecanismos para promocionar y vigilar la implementación de la declaración. Pero luego de 13 años de que la declaración fuera adoptada por la Asamblea General, todavía hay compromisos pendientes, como reconocer los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas, garantizar el derecho pleno al consentimiento previo, libre e informado, e implementar espacios que permitan la discusión y construcción de políticas con pertinencia cultural, entre otros. Sabemos que no es fácil y que todavía nos faltan unos días más. Sabes que esto es por el bien de todos. Por eso te pedimos, si sabes de alguien que no está respetando el aislamiento obligatorio o de casos de abusos por parte de la fuerza de seguridad, llama al 134 y denuncia, porque sabemos que quedarnos en casa es la única manera de minimizar el contagio. Vencer al virus es responsabilidad de todos. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. Aquí estamos de regreso en el segundo bloque de Muley Zungu con más información, más novedades para compartir con ustedes. Bariloche ya cuenta con un arco sanitizante en el ingreso del barrio Las Chacras. Con el funcionamiento de este arco, en el ingreso norte a Bariloche, se podrán desinfectar transportes de carga y de gran porte. La ciudad refuerza los protocolos de prevención frente al COVID-19. El titular de la CNRT en Río Negro, Claudio Tieck, indicó que la colocación llevó 12 días de trabajo conjunto con diferentes organismos nacionales en la región, la provincia y el municipio. Finalmente ya podemos cumplir con una herramienta más para poder prevenir el contagio del COVID-19 y es fundamental hoy para nuestra querida ciudad de Bariloche. Bueno, ¿cuándo se montó el arco? ¿Cuánto tiempo demandó poder instalarlo? Más o menos aproximadamente 12 días fue lo que nos demandó. Obviamente tuvimos que gestionar también lo que es el tema de la luminaria LED, más que nada la ampliación de banquina, que fue una gestión del municipio. Y bueno, la instalación del arco con la parte técnica, que bueno, hoy por suerte lo pusimos en funcionamiento y de esta manera podemos empezar a trabajar en esta pandemia, contando con este arco en lo que es desinfección de todo lo que es transportes de carga. Claudio, entonces este arco está en el ingreso norte de Bariloche. ¿Y en qué lugar está de la ruta? ¿No? Pensando quizás en el vecino que por ahí no ve o todavía no ha venido. Sí, esto es en la cabecera norte de la ciudad de San Carlos Bariloche. Estamos en el retén de ingreso a Las Chacras, que está entre Dinahuapi y Bariloche. Es un lugar clave porque acá solamente esto es un embudo que nucleamos todo lo que viene de la ruta 23 de nuestra ciudad la ciudad de Neuquén y el país de Chile. De esta manera acá centralizamos todo lo que es los transportes. Los camiones igual, lo que provienen de Chile continúan, no van a pasar por el arco porque ellos tienen un itinerario al sur, digamos, pero todo lo que sea transportes de abastecimiento de la zona van a pasar por el arco sanitizante. Bueno, ¿quiénes participaron de la inauguración?
Y bueno, obviamente esta es una gestión del gobierno nacional, de Alberto Fernández. Participó Parques Nacionales, participó Vialidad Nacional, quien le habla, la CNRT, y bueno, participó también el Estado en tu Barrio, que es jefatura de gabinetes, y lo ponemos a disposición del municipio de San Carlos de Bariloche. Bueno, sin dudas es un aporte más allá de lo necesario, quizás fundamental a la hora de pensar la reapertura del turismo, ¿no? Sí, tal cual, es uno de los temas que yo insisto, que Bariloche, un arco sanitizante, el ingreso de Bariloche, es fundamental, no solamente para prevenir y bajar los índices de contagio del COVID-19, sino también el ingreso de la ciudad y para que cualquier turista que pueda ingresar a la ciudad se sienta seguro, porque no solamente nos vamos a quedar quietos con el arco, vamos a seguir gestionando un equipo de ozono para que una vez que pasó el arco pueda desinfectar lo que es el interior del automóvil. Así que vamos a seguir gestionando, vamos a seguir trabajando para eso. Bueno, para también aclarar un poco, digamos, este arco es una, si se quiere, lo envió Nación, pero lo administra la municipalidad. Correcto, en realidad nosotros vamos a colaborar con la parte administrativa, más que nada con el tema de los camiones, pero lo va a administrar el municipio y es una gestión para Bariloche, del gobierno nacional. ¿Algo más, Claudio? No, quiero decirle que bueno, estamos en una situación difícil, como barilochense yo lo siento y lo vivo igual que todos. Y bueno, solamente decirle que vamos a seguir gestionando para contar con todas las herramientas que esté a nuestro alcance para poder sobrellevar esto. La senadora nacional de Frente de Todos, Silvina García Larrauru, participó este miércoles de la apertura del arco sanitizante en la zona de las Chacras. Valoró las medidas del gobierno nacional para enfrentar la difícil situación sanitaria generada por la pandemia. La senadora se refirió además al acto de entrega de viviendas del Procrear en Bariloche, encabezado por el presidente Alberto Fernández. Sí, la verdad que bueno, muy contentos. Tenemos la posibilidad hoy de estar inaugurando este arco sanitizante, una nueva medida del gobierno nacional que estamos desarrollando en cada una de las ciudades y pueblos como una manera también de cuidar esta difícil crisis sanitaria que estamos atravesando y viendo obviamente de contribuir a todo lo que hoy se necesita para asegurar y evitar el contagio, ¿no? Creo que todos queremos que la economía se reactive, pero la realidad es que tenemos una limitante real que es la cuestión sanitaria y la disponibilidad de camas. Por eso todo lo que sea cuidado y con un gran compromiso va a ayudar a que podamos lentamente ir reactivando el turismo y evitar las situaciones como las que se dieron o se están dando hoy, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que lamentablemente están yendo la mayoría de los países a un cierre nuevamente de sus fronteras porque ha habido rebrotes muy fuertes y bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que tomar conciencia que hay que cuidarse, extremar el recaudo, lo que hace uno afecta al vecino. También aquí en la ciudad se hizo una videoconferencia donde participó el presidente Alberto Fernández, vino la gobernadora Bariloche, se entregaron viviendas del Procrear a vecinos, ¿no?, de la ciudad. Exactamente, por eso, más allá de la difícil situación, el gobierno nacional sigue generando políticas de Estado para ayudar a las personas que están viviendo situaciones más complejas y bueno, por supuesto todo el programa Procrear tiene que ver con la definición estratégica que hizo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para la generación de vivienda, que es realmente lo que hoy estamos necesitando y mucho a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Es muchísima la gente que depende de un alquiler para vivir, familias enteras, familias que han tenido que irse a vivir con sus padres, sus abuelos. Por eso todo lo que sea generación de viviendas, de proyectos de viviendas desde el Estado, con el acompañamiento del Estado, es fundamental para la Argentina. Sabiendo también que acá en Bariloche hay últimamente ocupaciones de tierras, de predios, y que el tema del acceso a la tierra y la vivienda es urgente, ¿no? Poder tratar y abordarlo. Totalmente, por eso necesitamos el compromiso del Estado, de los estados municipales, de los estados provinciales, para generar programas habitacionales y todo en el marco de la legalidad, por supuesto. El secretario de Turismo Municipal, Gastón Burlón,
Aclaró que Bariloche implementa una reapertura paulatina de actividades y que en esta temporada de veranos no pensemos que va a explotar de gente. Sobre la negativa para operar desde el Palomar para las empresas aéreas de low cost, Murlón consideró que esas medidas son negativas para la ciudad. Si nosotros volvemos a tener un monopolio, las tarifas se van a disparar de nuevo. Dentro de la situación que estamos va a ser una temporada de verano aceptable. No pensemos que vamos a explotar de gente y tener una temporada como la que hemos tenido anteriormente en verano, porque eso no creo que suceda. Sí, estamos muy esperanzados porque hemos salido primeros en hot sale, en las ventas de todas las compañías aéreas, tanto de aerolínea como de Flybondi, como de Jetmar. En las OTAs son las agencias de viajes online, estas famosas que hay, también estamos primeros en ventas, y con este plan previaje que lanzó Nación, que es el que te reintegra el 50%, bueno, para que te des una idea ahí, el 50% de las compras son hacia Bariloche y el otro 50% es para el resto del país. O sea, estamos esperanzados de que vamos a poder tener una temporada de verano aceptable por todos estos índices, pero no somos conscientes de que no vamos a tener una temporada al 70 ni al 80% de ocupación, eso seamos conscientes porque no creo que suceda. Bueno, Gastón, ya que tocó el tema de alguna manera, ¿qué opinión le merece el hecho de que Flybondi, como otras empresas que operaban en el Palomar, ahora ya no lo puedan hacer? Lamentable. Esto la verdad que ojalá se revierta y que Flybondi pueda empezar a operar y que Jetmar pueda volver, porque Jetmar ahora se fue a Ezeiza para poder volar. El problema que tienen esto, digamos, por el que no sabe dice por qué no se va a Ezeiza a Flybondi, bueno, por una cuestión de costos. ¿O por qué Bariloche tiene que opinar de lo que pasa en Buenos Aires? No, porque es muy importante para nosotros la conectividad aérea. A nosotros nos cambió la realidad como destino turístico, el tema de la llegada de las low cost. Si se acuerdan, antes de que lleguen las low cost, un pasaje a Bariloche era incomprable en aéreo. Y no solo por la cantidad de asientos que tenemos disponibles, sino porque regula las tarifas también. Al tener más oferta de donde uno poder comprar, bueno, todas las compañías aéreas habían acomodado un poco los precios. Si nosotros volvemos a tener un monopolio con una compañía aérea sola, los precios van a ser inalcanzables para la gente. Entonces a mí me extraña que esta situación, ¿no?, de que muchas cosas es para todos y todas, y esto está limitando a la gente a poder viajar, no solo el turista, hablo del vecino. El vecino, hoy, por ejemplo, entras a la página de aerolínea y sale 15.000 pesos un pasaje a Bariloche. No cualquiera lo puede pagar. Y en una low cost vale muchísimo más barato. Por eso digo que a nosotros cuando empezaron las compañías low cost nos cambió la realidad como destino turístico, porque primero la cantidad de asientos que teníamos disponibles, los destinos de los cuales tuvimos vuelos que nunca, o sea, por lo general siempre teníamos vuelos de Buenos Aires y hasta ahí. Cuando empezaron a venir las low cost tuvimos vuelos de muchas partes del país directos, y eso nos ayuda muchísimo. Repito, no solo para el turismo, sino también para el vecino, el que tenga que viajar, el que tiene el hijo estudiando en Córdoba, tener vuelo directo a Córdoba, vuelo directo a Rosario. La verdad es que ojalá esto se normalice, que las low cost puedan volver a volar del Palomar por una cuestión de costos, porque cuando esto no lo terminé de contar, cuando uno dice, bueno, pero ¿por qué Flybondi no vuela de Ezeiza? Dejaría de ser low cost, porque los costos que tiene Ezeiza, para que le cobra a las compañías aéreas, es mucho más alto que el Palomar, y eso se transfiere al precio del boleto. Entonces el turista o el pasajero, el vecino, tiene que pagar mucho más caro. Por eso es que es tan importante tener el Palomar operativo y las low cost volando. La presidenta de la Junta Vecinal del barrio Las Muticias, Norma Zublin, se refirió a las actividades del aniversario número 33 del barrio. Dijo que tomarán registros del barrio en diferentes puntos para poder compartir un video en el Facebook de la Junta Vecinal. Desde la Junta Vecinal indicaron que actualmente el barrio tiene alrededor de 400 familias, según el último censo, aunque estiman que el número de familias sería mucho mayor. Y nosotros tenemos más o menos 400 familias más o menos. No se ha hecho un censo hace un montón de tiempo, pero para nosotros debe haber entre 600 a 700 familias. Íbamos a hacerlo el año pasado con el CAT, que se lo propusimos para hacer un relevamiento en el barrio, porque tenemos que hacerlo, y justo tocó lo de la pandemia, entonces lo suspendimos, pero eso queríamos hacer como para saber cuántos abuelitos hay, niños, familias, porque en un terreno, por ejemplo, hay 3 o 4 familias ahora viviendo. Entonces tenés que sumar eso igual.
Nosotros el domingo salimos con el vice a saludar a algunos vecinos y no sabés lo que es la satisfacción que uno siente porque ves a los abuelitos y a la gente grande y te dice, ay, qué lindo que vengas, gracias por la vacunación, gracias por esto, y te agradecen un montón y están re contentos, ¿viste? Eso vos lo recibís y te hace re bien, o sea, es algo que recibís sin que, o sea, no es material, sino que es algo que sentís porque uno lo hace por eso, ¿no? Bueno, Norma, ¿proyecciones para el barrio, proyectos a futuro que tengan? Estamos con nuestro intendente viendo para poner el gas en el centro comunitario porque no lo tenemos. Estamos con el tema del agua, que tenemos la cisterna que todavía no se termina, yo creo que en 2 meses más, porque ahora están con las conexiones domiciliarias, para que en verano no nos falte el agua, porque viste que se corta, no sé si has escuchado, a las 8 de la mañana y no vuelve hasta las 12 de la noche. Entonces, gracias al ministro Carlos Valeris, él hizo todo lo que es ¿cómo es que se llama? Bueno, él vino al barrio, vio dónde se podía poner, toda la gestión para hacerlo. Entonces, gracias a él y al presidente de Aguas Rionegrino, Omar Grill. Ellos hicieron todo y bueno, estamos ahí esperando porque ahora ya hicieron, la cisterna ya está y faltarían las conexiones domiciliarias y ahí ya termina, que están trabajando sobre eso. Después estamos viendo para regularizar unos terrenos que hace más de 2 años que mandamos al consejo, de gente que quiere poner sus servicios. ¿Qué más? Bueno, respecto al gas, acá ya tenemos el agua también la vamos a poner en el centro comunitario porque tenemos la luz y queremos acercar también, viste, la parte de atrás del centro comunitario porque nos han entrado a robar como 2 veces. Cloacas todavía no lo gestionamos. Ahí estamos, vamos a empezar primero con el gas y bueno, y ahí seguiremos seguramente con las cloacas. Y pidiéndole a los vecinos, porque con el tema del agua hicieron un cambio de cañería, donde va a empezar a funcionar la cañería nueva que pusieron. Entonces, les pedimos a los vecinos que los que no tengan medidores, que se acerquen a Aguas Rionegrina, hacer el trámite para poner sus medidores, porque por ahí hay gente que hace 20 años o más que están acá y no tienen la conexión de agua, o sea, la tienen porque se la da un vecino o la saca de otro lado, no tienen sus medidores. Entonces, hay algunos que se van a quedar sin agua, porque al cambiar de cañería se van a quedar sin agua. Entonces les pedimos que vayan a regularizar, que le hacen un plan de pago, porque ellos al no tener agua igual tienen deuda, porque al pasar la red de agua le están cobrando. Entonces Agua Rionegrino le hace un plan de pago y pueden tener su medidor, que es lo correcto, ¿no? Bueno, por último, Norma, el por qué decidieron, se sabe, ¿no? La historia del por qué el barrio decidió ponerse Barrio Muticias. Y según los vecinos de antes que nosotros dicen que porque habían muchas muticias acá de este lado. Sí, en esta zona. Sí, así que por eso, bueno, y las flores hermosas, así que el barrio es bonito. Nosotros lo que le pedimos a los vecinos es que se integre, que nosotros tenemos comunicación con ellos desde acá en la sede, por ejemplo, tenemos el teléfono, que tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos el Facebook donde mostramos todas las actividades de nosotros, todo lo que hacemos, y le pedimos a la gente que se integre con nosotros, porque nosotros es más difícil para nosotros que somos poco ir a la casa que ellos nos busquen. Ya con un teléfono nos pueden llamar y nosotros nos comunicamos ya con ellos, porque ahora no podemos andar casa por casa tampoco. Entonces sería bueno que el vecino se integre a la junta vecinal y que colabore en lo mínimo que pueda, pero que esté comunicado con la junta. Ahí compartíamos las palabras de Norma Sublín, presidenta del barrio Las Muticias, en este nuevo aniversario. Ahora nos vamos a ir a una breve pausa, aquí en el informativo ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal.
En Bariloche producimos más de 44.000 toneladas de residuos por año. El 40% de estos residuos es reciclable, pero apenas una pequeña parte se logra recuperar. En la Asociación Recicladores Bariloche llevamos más de 15 años separando estos residuos a mano. Es la manera que encontramos de crear nuestro propio trabajo y llevar el pan a nuestras casas. Hoy toda la comunidad puede colaborar con nosotros. Entrando en www.cep.com podés completar el formulario del CISEI, realizando un pequeño aporte voluntario mensual a través de la factura de la Cooperativa de Electricidad Bariloche. Nos podés ayudar a adquirir un vehículo para recolectar el material reciclable en su lugar de origen. Esperamos que te quieras sumar, es por nuestras familias y por el medio ambiente. ¡Muchas gracias! Fin de espacio publicitario. Y aquí estamos de regreso en el último bloque del informativo de Walking Toon TV. Usted nos está viendo a través del canal 2 de Aire, canal 10 de ABC. El presidente de la Junta Vecinal del barrio Pilar 1, Daniel Fuentes, señaló que en la reunión con la comunidad Buenuleo quedó en claro que los barrios El Pilar 1 y Pilar 2 les pertenece a los vecinos y no están en el relevamiento territorial. Fuentes planteó que hay que estar alertas por las operaciones que tienen intereses económicos muy grandes sobre la tierra de los Buenuleo. ¿Qué es lo que han establecido desde el Pilar 1 con la comunidad Buenuleo? No, nosotros hicimos un acta donde figura lo que siempre sostuvieron los Buenuleo de que conocemos acá, que era la existencia del barrio Pilar 1 desde el año 72 en adelante. Las contrataciones que mandó a hacer Nación hace un montón de años siguen esa línea y por lo demás no, digamos, lo único que hay que hacer es estar alerta, digo, a todas estas operaciones que uno sospecha siempre que tienen atrás intereses económicos muy grandes, porque nosotros sabemos bien cuál es la verdad, ¿no? Digamos, los terrenos son nuestros, nos falta el título de propiedad. Es un barrio que logró los servicios casi por autoorganización y la verdad que lo que le pedimos al Estado ahora es que se ponga un poco en funcionamiento y a trabajar para que los vecinos tengamos el título de propiedad. Ese era, digamos, el gran tema que nos queda y que está empantanado por la burocracia judicial, porque los jueces siempre responden a los poderosos rápido y a la gente de laburo responde poco porque no tenemos medio para pagar al Poder Judicial, ¿no? Bueno, Daniel, llamativamente estos audios, o por lo menos estas versiones, empiezan a circular de manera, uno cree, malintencionada, ¿no? Para desviar o por lo menos poner en contra, ¿no?, a los vecinos con la comunidad Buenuleo. Sí, los audios decían que a partir del reconocimiento de la comunidad, ahora los vecinos... Ojo vecino que va a perder su terreno, cosa que es un disparate, digamos, ¿no? Es un disparate y aparte, a mí me cuesta pensar que sea nada más que una versión desinteresada, o interesada de una sola parte. Me parece que atrae intereses que si uno empieza a rastrear los nombres que se mueven, quién está atrás de los conflictos, y la verdad que lo que hay es, más que antecedentes de reclamos, hay prontuarios, ¿no? Hay nombres que son de prontuario. Uno busca en Google algunos nombres y la verdad que cualquiera sabe de nosotros cómo buscar algunos nombres. Y hoy en día aparece el prontuario de un montón de gente, realmente delincuentes, que tienen, digamos, características ahora de funcionarios o de empresarios, ¿no? Bueno, Daniel, ¿qué más debemos saber o qué más también es importante remarcar? Lo que hay que remarcar es que el barrio Pilar 1, en este caso, estamos, quedamos desafectados de reclamos de la comunidad, estamos fuera de la comunidad porque fue así como se conformó en un montón de pasos durante los años anteriores. Tenemos contratación judicial de domicilios, hay un montón de legales que vinieron a contratar quienes vivíamos acá hace un montón de años. Entonces eso es una documentación que es incontestable con las mentiras, ¿no? Y por otro lado, lo que tiene que saber el vecino es que estamos en el proceso ahora de hace años, pero de lograr la inscripción como propietario en el registro de la propiedad, que es el gran tema que le falta al barrio,
y que vemos a veces cómo a poderosos le dan por usucapión 40 hectáreas en terrenos que son millonarios en Bariloche. Cualquier persona que busca reclamo de usucapión sabe que hay propietarios que lograron con poca documentación justificar que vivían ahí en terrenos millonarios de la península San Pedro. No necesito ni dar nombre, busquen en Google y van a aparecer cómo cómo hay un entramado de corrupción o de por lo menos de negociado entre algunos estudios jurídicos, algunos estudios de contadores, ¿no? De escribanos, escribanías y algunos pseudo inversionistas o propietarios, ¿no? El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Ernesto Loser, informó que hasta el momento no hay novedades por las paritarias que llevan adelante con el Ejecutivo Municipal para definir el porcentaje de aumento para los trabajadores municipales. ¿Cuándo se debería definir la paritaria teniendo en cuenta que estamos a los últimos días de octubre, ¿no? Ya poco queda para empezar noviembre y diciembre y cerramos el 2020. Exacto, no cerramos nunca nosotros. O sea, no vamos a cerrar, no tenemos, o sea, en todo caso, hoy, si hubiera una propuesta de pago, estaríamos diciendo a cuenta, nunca cerrando el año, porque evidentemente las condiciones no las tenemos, no tenemos condiciones. Sí tenemos que respetar las condiciones laborales, pero las condiciones de sueldo no se están respetando. Primero porque la inflación teóricamente estaríamos llegando a un 30%, nosotros no hemos llegado ni siquiera al 10%, así que la actualización tiene que ser acorde. Esa es nuestra discusión. Después está el atenuante de la pandemia, pero bueno, hay que entrar a enfrentar los temas. No es agarrar y decir, bueno, te doy una suma fija y listo, terminamos, y resulta que no enfrentamos el tema y empezamos a lidiar con el tema de la paz social, empezamos a lidiar con una serie de cosas que siempre nos enmarca a nosotros. Qué sé yo, si no llegamos a una paritaria medianamente equilibrada dentro de los ingresos del municipio, y no estoy hablando de los ingresos actuales, sino estoy hablando de los ingresos que ha tenido durante 4 o 5 años, que le ha permitido sostener la masa salarial que tiene hoy, y que también le ha permitido sostener la masa salarial a nivel político, entonces quiere decir que también tenemos que ajustar. Tenemos que llevar a un buen término una paritaria medianamente equitativa, ¿sí? Con la llegada de los primeros turistas a la ciudad, este lunes volvió a abrir sus puertas la oficina de informes turísticos del Centro Cívico. Funciona de lunes a lunes y por el momento atiende al público en horario reducido de 10 a 17 horas, siguiendo todas las medidas de prevenciones sanitarias. El objetivo es brindar asistencia a los turistas que participan en las pruebas piloto. El lunes empezó a trabajar, después de haber hecho todas las capacitaciones que había que hacer para el personal, de adecuarlo. Ahora si se fijan, poner las mamparas, poner la marcación en el piso para el distanciamiento, bueno, varias cosas que había que hacer por el tema del protocolo. El horario va a ser reducido, de 10 de la mañana a 5 de la tarde en principio. Por lo menos hasta que empiece a venir un volumen de turistas que realmente necesiten más de ese servicio, pero hoy está cubierto con esto por si alguno necesita algo, que pueda acercarse, más allá de la atención online que tenemos, vía WhatsApp o mail, pero físicamente que alguno pueda acercarse y evacuar alguna duda. Bueno, ¿y cuántas personas están trabajando? Trabajan 3 personas, o sea, van girando, ¿no? Hay por grupos, todo lo que dice el protocolo, siempre son los mismos grupos, para que si se enferma uno, aislar ese grupo y que no estén con otras personas. 3 personas más 2, digamos, en otra área, digamos, dentro de la oficina, pero en otra área. Bueno, en estos días han recibido pedidos de informe por parte de los turistas. Sí, todo el tiempo. En la oficina ha venido poco turista, pero sí mucho online, por mail, por teléfono, de todas partes del país, preguntando si pueden venir, porque por ahí vieron que habría Bariloche, pero no que era solo para la gente del Alto Valle, entonces preguntando si pueden venir. Después gente del Alto Valle haciendo consultas, ¿no? Y la verdad que sí, tenemos muchas consultas. Eso también nos esperanza un poco para el verano, ¿no? Con la cantidad de consultas que tenemos en la oficina. Gastón,
queríamos consultar acerca de una polémica que se armó por lo menos con la primera turista, ¿no? Que llegó, que resultó ser, digamos, que estaba hace 16 días estaba trabajando, tenía un parte por enfermedad y se vino a Bariloche. Sí, somos una ciudad amigable. Recibimos un corazón muy grande. No, la verdad que hasta se dijo que estaban de trampa, no sé bien, pero es un problema de ellos. Nosotros ni sabíamos, nos enteramos después. A mí me llama la atención de que si era así, no tuvieron ningún problema en salir de las cámaras, porque en ningún momento ellos dijeron no, nosotros no, nadie los puede obligar a eso. Y sin embargo, cuando se les preguntó dijeron que sí, aceptaron, se bajaron de la camioneta, bueno, ustedes lo vieron. Entonces me llama la atención que si habiendo hecho esto, que se dice en los medios del Valle, no se hayan escondido un poco, ¿no? O sea, y tan libremente hayan salido en los medios, no sé. A nosotros, mientras venga gente, digamos, no le andamos pidiendo el certificado de trabajo, ¿no? La verdad es que mientras cumpla con todos los protocolos, parece de película, la verdad. Por último, bueno, nos decía que hay una cierta apertura, ¿no? Para poder ir al Bolsón, ¿con qué requisitos y qué condiciones? Sí, si podemos repetirlo. Se puede ir en el día a Bolsón, no se puede ir a hacer noche, a pernoctar allá. Se puede ir a pasear en el día, hay que bajarse la aplicación Circular Río Negro, ahí poner motivo turismo y con eso uno ya puede ir y venir el día a Bolsón. Gastón, ¿algo más que haya quedado pendiente? No, aunque suene repetitivo, cuidémonos, seamos responsables, cuidemos a nuestros mayores, somos la única vacuna hoy nosotros mismos. Pasamos a las farmacias de turno para este miércoles 28 de octubre. Avenida en Gallardo 395, Doctor Pasteur en el Ordi 1164, 9 de julio 2 en Gallardo 1031, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este miércoles 28 de octubre. Avenida en Gallardo 395, Doctor Pasteur en el Ordi 1164 y 9 de julio 2 en Gallardo 1031, que está abierta hasta las 23 horas. De esta manera damos por finalizado el informativo de las 19 horas aquí en Walking Toon TV. Ahora los vamos a dejar en la programación, seguido viene Turismo Interoceánico, así que los invitamos a que se quede mirando nuestra programación. Nuestro encuentro será mañana a partir de las 13 horas con más información y más novedades. Que tengan todos una muy buena jornada. Memoria Pulamuen, Capeu Cayán.